¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía cruceña y boliviana que nos escucha a través de su programa. Siempre es un placer poder tener este espacio de diálogo con usted y a través de usted con la ciudadanía. Bien, a propósito de la ciudadanía, hoy 9 años se recuerdan del 21F, el denominado 21F, este referéndum que pretendía modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece la reelección continua por una sola vez. Finalmente el no se impuso con un poco más del 51%. A 9 años, ¿qué ha cambiado en el panorama político boliviano? El 21F es recordado por la ciudadanía boliviana como una fecha que marca un hito histórico en la vida democrática de este país, considerando que el pueblo boliviano acudió a las urnas para ponerle un freno constituido que, violando la constitución política del Estado que ya establecía reglas claras respecto a la figura de la reelección presidencial, le dijo no en urnas a la ambición de poder de Evo Morales para repostularse una vez más y a través de ello aspirar a perpetuarse en el poder. El 21F nos recuerda que no hay poder ni autoridad que esté por encima de la voluntad popular y además nos deja un mensaje claro de la profunda vocación democrática que tiene el pueblo boliviano. Contra todo pronóstico, posiblemente contra artimañas a las que el masismo nos tiene acostumbrados, se impuso una campaña masiva para poder permitirle a Evo Morales la reelección y el pueblo, por profunda vocación democrática, repito, y sin ninguna otra consigna que no sea la del respeto a la legalidad y la constitucionalidad, se impuso en urnas y le dijo no a la reelección indefinida. Desgraciadamente, el sistema judicial, que hasta el día de hoy sigue cooptado por el poder político, luego a través de una sentencia espuria dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, le reconoció a Evo Morales un derecho humano inexistente que le permitió repostularse el 2019 y bueno, el 2019 sabemos todos los bolivianos lo que ocurrió. No solamente Evo Morales se repostula violando la Constitución, sino que además intenta cometer un fraude electoral para ganar las elecciones, pese a que la ciudadanía boliviana había expresado otra decisión en urnas. Ahora lo que queda por delante es entender de que la ciudadanía boliviana que no comparte, que está sufriendo las políticas y ideología impulsada por el MAS, está cansada de este gobierno que se ha extendido ya por casi 20 años y demanda una unidad democrática desde la oposición para poder aspirar en condiciones reales a vencer al masismo en urnas y darle un giro, un cambio de timón al país en las próximas elecciones generales. Bueno, ya que usted lo menciona, este denominado bloque de unidad, del que forma parte el líder justamente de la fuerza política a la que usted pertenece, ya empiezan a lanzarse dardos, por ejemplo, entre el expresidente Jorge Quiroga y el exministro Samuel Doria Medina. ¿Qué está pasando al interior de este denominado bloque de unidad? Hay que entender que dentro del bloque de unidad, que es precisamente una iniciativa que nace de Luis Fernando Camacho desde el lugar de su secuestro, que es Chonchocoro, supone también una competitividad natural, legítima y democrática interna respecto a las aspiraciones que tienen cada uno de quienes forman parte de este bloque de unidad para finalmente poder aspirar a una candidatura presidencial. Como sucede en toda contienda democrática, los participantes buscan ganarse la simpatía ciudadana y en ese sentido nosotros vemos como algo natural el hecho de que un candidato quiera sobreponer su candidatura respecto a otro. No obstante, hay límites respecto a esta competitividad y lo que nosotros como hemos postulado desde un primer momento es el hecho de entender de que ahora mismo las aspiraciones personales no pueden estar por encima de las necesidades ciudadanas y Bolivia no tiene otro camino que no sea el de vencer al MAS en las urnas. La crisis económica, la crisis social, la crisis política que está sufriendo el país
no va a encontrar en el movimiento al socialismo la cura a tanta enfermedad, tomando en cuenta que esta enfermedad la ha provocado la propia forma de gobernar que ha tenido el masismo, plagada de corrupción, plagada de abuso de poder, plagada de persecución política. Y es por eso que al fin de cuentas creemos, y quienes forman parte del bloque de unidad, particularmente Luis Fernando Camacho, está confiando en la buena fe de quienes forman parte de este bloque de unidad para que se respete lo acordado, y lo acordado está claro. Lo acordado es apoyar al candidato que tenga la mejor posición en cuanto a preferencia de voto, y esto entiendo que se va a definir hasta finales del mes de marzo. Surgen voces que la estructura del camachismo como tal está apoyando y diríamos trabajando en el lobby del expresidente Jorge Quiroga. ¿Es así o ustedes realmente están esperando al momento de la definición de las candidaturas vía encuesta digital, vía encuesta presencial, algo que todavía está en la nebulosa? Quiero aprovechar la oportunidad para dejar en absolutamente claro algo por sentado. Luis Fernando Camacho decide formar parte del bloque de unidad por una necesidad ciudadana, pensando en el bienestar colectivo, juzgando la coyuntura actual y entendiendo de que la unidad en condiciones normales no sería necesaria, pero no vivimos en condiciones anormales. Tenemos un partido de gobierno que ha cooptado distintos niveles y órganos del Estado, y en ese sentido la unidad se hace necesaria para poder aspirar a ganarle al MAS en las urnas. Luis Fernando Camacho forma parte del bloque de unidad, apoya el de unidad, pero no ha asumido postura o preferencia con ninguno de los candidatos, porque esto no solamente sería ir en contra de la esencia del pacto de unidad, sino también sería suponer o dar por sentado de que el propio Luis Fernando Camacho no puede ser candidato. Ojo, con esto no estoy diciendo que Luis Fernando Camacho tenga pensada la idea de sobreponer, diremos, una aspiración presidencial de los intereses ciudadanos y de las necesidades que demanda la coyuntura actual. Pero hay que entender que todos quienes forman parte del pacto de unidad están en la misma sintonía, en el sentido de que quieren apostar por ganar unas elecciones, y para ello es necesario deponer intereses particulares. Luis Fernando Camacho apoya el pacto de unidad y apoyará a algún candidato. Necesariamente el candidato tiene que salir de este acuerdo de unidad una vez sean conocidas las encuestas, que deben tener carácter formal, que deben tener credibilidad y deben ser llevadas adelante de manera transparente, y a partir de allí creeremos asumirá una posición de apoyar al candidato que tenga la mayor preferencia electoral. Asambleísta, ¿cuál es la posición de Creemos respecto a la reunión del pasado lunes, auspiciada esta reunión por el Tribunal Supremo Electoral, en el que estuvieron invitados varios representantes de fuerzas políticas, estuvo el presidente y el vicepresidente del Estado, presidentes de ambas cámaras? ¿Cuál es la posición, estos 15 puntos, que entre ellos demanda, por ejemplo, un crédito que era para situación de COVID, por ejemplo, acaba siendo utilizado o pretenden que sea utilizado para garantizar el voto en el exterior? ¿Qué dice de eso, asambleísta? Mire, cuando el Tribunal Supremo Electoral convoca a las diferentes fuerzas políticas a esta reunión, lo hace con el propósito no solamente de garantizar las elecciones, sino también de blindar sus propias espaldas. Y esto hay que decirlo sin mayor tapujo, como decimos los cruceños. El Tribunal Supremo Electoral mostró cierta fatiga en el entendido de que temen que vuelva a suceder lo que sucedió con las elecciones judiciales. Se mutilaron las elecciones judiciales, se llevaron adelante las elecciones en algunos departamentos y no en otros, respecto a unos cargos y no a otros, y existe un temor fundado de que esto vuelva a suceder en el mes de agosto, porque el nefasto precedente de haber permitido la autoprórroga de un órgano del Estado allana el camino a que otro órgano del Estado, como es el Ejecutivo Nacional, estoy hablando del presidente y vicepresidente, también hagan lo suyo. Por eso es que en este encuentro se han trabajado, se han tomado 3 que nosotros consideramos fundamentales. Primero, blindar las elecciones del próximo mes de agosto, de artimañas o maniobras que el Tribunal Constitucional en las personas de los autoprorrogados pretendan llevar adelante para boicotear estas elecciones judiciales.
sea suspendiéndolas o llevándolas adelante de manera parcial, mutilada. Otro aspecto fundamental también que la ciudadanía ha demandado y que nosotros, como creemos, hemos trasladado al Tribunal Supremo Electoral ha sido el de asegurar recursos para garantizar el funcionamiento del TREP. Recordemos que el año 2019 la ciudadanía puede advertir las maniobras de fraude impulsadas por Evo Morales y el Movimiento al Socialismo con toda su cúpula, porque precisamente se suspende el TREP y resulta que en las horas suspendidas y retomado en la mañana del día siguiente, los porcentajes habían cambiado considerablemente. Nosotros consideramos que el TREP es una herramienta fundamental para poder hacerle un seguimiento minucioso en el conteo rápido de votos, y para ello, por supuesto, que se necesita asegurar los recursos que aseguren su financiamiento. Finalmente, también creemos demandó la participación primero en el proceso de depuración y saneamiento del padrón electoral con la participación de diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil. En lo particular propusimos la inclusión de la ANUP, que es la Asociación Nacional de Universidades Privadas, junto al sistema público de universidades para poder ser parte de este proceso, y una propuesta en particular que también pusimos sobre la mesa de debate y que se incluyó como uno de los puntos resolutivos de la reunión ha sido el de participar a través de los tribunales departamentales electorales en el proceso de elaboración del rediseño de las circunscripciones uninominales a fin de garantizar un equilibrio entre el voto rural y el voto urbano, garantizando el voto igualitario de cara a las próximas elecciones. Fue un largo debate, a diferencia de otras reuniones en los que me parece, tengo la impresión, se llegaba con un documento ya previamente no acordado o impuesto. En esta reunión se llevó adelante una jornada extenuante de debate, de consenso, y creemos ha tratado de reflejar en el documento las expectativas ciudadanas que tiene seria desconfianza no solo en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral por los antecedentes que informan la facilidad con que el masismo comete fraude, sino también porque vemos a un masismo desesperado por aferrarse al poder, pero a la vez un tanto tranquilo en el sentido de que no hace absolutamente nada para poder paliar la crisis económica que está golpeando al pueblo boliviano. Parecería ser que Luis Arce tiene la sensación de que de cualquier modo va a continuar en el poder, y eso genera mucha preocupación. También es importante hacer mención a que no todo el trabajo le corresponde a las organizaciones políticas, hay que ser realistas, no podemos hacerlo. Necesitamos la participación ciudadana que, así como se comprometió, que trabajó y logró ganar en urnas el 21F, también necesitamos un adecuado control electoral. Y como creemos, estamos trabajando en un proyecto que pronto será lanzado a la ciudadanía para generar conciencia de la importancia que cada ciudadano cuide su voto y se respete la voluntad popular. Asambleísta, para terminar, le voy a hacer una pregunta de tipo encuesta, ¿no? Para sumar su voto a una encuesta que tengo acá en mis manos. Confianza en el Tribunal Electoral. En lo personal, ¿usted confía o no confía en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Confía mucho? ¿Confía un poco? ¿Regular más o menos? ¿Desconfía un poco? ¿Desconfía mucho o no sabe? ¿Con cuál se queda usted? Confío en el sistema de trabajo estructural del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿eso sería un poco? Le estoy diciendo de que no confío en la estructura de trabajo del sistema, cierto hermetismo, particularmente de los tribunales departamentales electorales con que están llevando adelante determinados procesos electorales, ¿no? En la Asamblea Legislativa Departamental hemos sufrido, de cierto modo, acciones discriminatorias por parte del Tribunal Departamental Electoral, en muchos casos, por ejemplo, de denuncia de transfugio que hicimos y que hasta la fecha no ha sido resuelta. Y creo que es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral haga los esfuerzos que tenga a su disposición, extreme esfuerzos para mostrar transparencia ante la ciudadanía. Entonces creo que es un desafío para ellos el recuperar la credibilidad del pueblo y dentro de ella también la mía. Bien, asambleísta, muchas gracias. Le digo esto porque después vamos a estar hablando justamente de estos datos, de una encuesta, de un estudio de opinión. Gracias, asambleísta, ha sido un placer, será hasta otra oportunidad. A su servicio, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.